daros lo primero la bienvenida y las gracias a todos por acompañarnos hoy. La verdad es que teníamos un reto para el 2022, que era hacer este pequeño homenaje a 10 arquitectos que durante el siglo XX pues, han trabajado en Granada. No todos granadinos, pero bueno, entiendo que la mayoría por adopción sí. Y bueno, en un principio surgió como una idea muy pequeñita del estudio de hacer algo pequeño, pero que fue cogiendo un poquito de forma. Y también aprovecho para agradecer pues tanto al Colegio de Arquitectos y a Macarena, que aquí nos acompaña, porque desde que le contamos la idea se abrió totalmente, como la Escuela de Arquitectura, que bueno, tenemos a Ricardo y José María, que me ha escrito que al final no ha podido venir el director, y Alejandro Muñoz Miranda, que tampoco nos ha podido acompañar, pero bueno, que también nos habéis dado el apoyo y la verdad es que lo agradezco. Y bueno, de Fernando Wilhelmi, ahora nos va a hablar Ignacio, pero bueno, me parecía un arquitecto muy interesante porque me había trabajado con 3 estilos, con 3 cosas muy distintas que a mí todas me interesan. Por un lado hay una primera etapa como un poco más historicista, tradicional, como el Padre Suárez y algunos proyectos. Hay una etapa también de temas de restauración, que estuvo con Torres Balbás en la Alhambra trabajando, que la verdad es que me parece muy interesante, y hemos impreso algunos planos que están dentro del catálogo de la Alhambra. Y luego, pues bueno, el edificio por el cual he invitado a Ignacio, que ahora os lo presento, que es el edificio de la Compañía Granadina, pues un cambio de estilo total y un edificio emblemático que, aunque ahora mismo hace muchos años que lo encontramos tapado con una lona, pues bueno, realmente es una maravilla. Aparece ahí el proyecto número 8 y yo creo que Ignacio ahora nos hablará bien de él. Y por presentar un poco a Ignacio, pues bueno, arquitecto, doctor arquitecto, compañero, amigo desde siempre, y la verdad es que me encantaba la idea que pudiera ser él el que abriera este ciclo, y desde una perspectiva a lo mejor un poco más joven de la profesión como yo, pues que pudiéramos hablar de estos grandes maestros que durante el siglo XX han trabajado, ¿no? Decir de él pues que hizo un máster en Madrid, que luego se fue, estuvo primero en Suiza dando clases con Antonio Jiménez Torrecillas, que más descanse, y luego estuvo la última etapa en Guayaquil, en Ecuador, también hasta allí 4 años dando clases, y ya lo tenemos de vuelta en Granada, o sea que una maravilla. Yo siempre lo digo que para mí es el mejor estudiante de mi promoción, y bueno, es un honor que tenerte aquí, Ignacio. Gracias. Bienvenido y muchas gracias. Gracias. Bueno, yo me veo aquí como amigo de Alejandro más que otra cosa. Entiendo que la idea es que los jovencillos contemos cosas sin tener mucha idea, pero que está bien, ¿no?, recordar como nuestros ejemplos y ponerlos sobre la mesa, porque estamos un poco acostumbrados a lo mejor. En Madrid yo creo que tenemos esos maestros como claros, ¿no?, de Oíza, Vázquez, de Castro, todos los de allí, y esos referentes han creado luego como una segunda etapa, generación de arquitectos que al final, pues dices, qué nivelazo hay en la escuela en Madrid y tal, y es importante que nosotros hagamos lo mismo, porque tenemos al final estos arquitectos que a mí me ha servido para darle una vuelta, ¿no? Es como un encargo de... Tengo un proyecto con mi padre de uno de los edificios que quizás es el más significativo de Fernando Wilhelmi. ¿Wilhelmi? ¿Hay algún Wilhelmi aquí? No, ¿no? Wilhelmi. Y esto me ha servido para darle una vuelta al resto de su obra, que ya la había estudiado un poco, pero muy por encima. Entiendo que aquí hay gente que sabe mucho más que yo de cualquier cosa, y que lo más divertido aquí sería hablar un poco y abrir debate sobre los temas que salen, ¿no? Está muy bien hacer un proyecto sobre una obra, porque para los arquitectos es la mejor crítica que puedes hacer. En el fondo, dentro del propio proyecto hay crítica, y al final os contaré un poco por dónde van los tiros de ese proyecto, como crítica a ese edificio. Pero bueno, he montado un poco una exposición previa, hablando... Gracias, Alejandro. Hablando de estas cosas. Enhorabuena, Alejandro, por esto. A mí me ha servido para aprender, y creo que en general para Granada es importantísimo esto, de estas cosas que dices, ¿cómo no se ha hecho antes? Bueno, Revisarlas, que los tenemos ahí, pero que no. Y Fernando Wilhelmi, pues la verdad que tiene el edificio más significativo tapado ahora mismo. Los otros están todos como en desuso, y el del Lino, el edificio del Lino también. Están casi todos fatal. Me voy a poner por aquí y me alargo para darle al botón. Mueve si no... Gran material lo he cogido de la obra, de una tesis que hay, que no sé si está aquí. Un trabajo integrado que lo tenemos ahí expuesto. Sí. Y le agradezco el material. Aquí está Wilhelmi en
que era el mayor de la promoción con 82 años, todavía en activo, o sea que ha tenido una obra bastante prolija. Y por aquí anda Carlos Pfeiffer también en esa foto, que era el más joven de los que había ahí. Es un ejemplo de los arquitectos que tenemos, que habéis puesto sobre el tapete, quizá con esa diferencia de edad entre el mayor y el menor. Para nosotros, yo creo que está muy bien ver a estos maestros, porque tenemos otros referentes del mundo, tenemos referentes de Madrid, pero ninguno que tenga las mismas cuestiones que nosotros sobre la mesa, que es qué hacer en Granada. Granada es una ciudad muy difícil, aquí está en 1950, el Camino de Ronda, y todos los que hemos empezado ya a intentar hacer algo aquí nos hemos encontrado con las mismas dificultades. Granada, su patrimonio, su historia, como su losa, qué difícil es hacer aquí algo y decir qué hicieron hace unas cuantas décadas esta gente, ¿no? Que tenían además como una grandes inquietudes globales en la arquitectura moderna y cómo lo metes tú en una ciudad tan patrimonial. El ejemplo de la Compañía Granadina lo veremos, que es como pleno centro histórico, un edificio totalmente racionalista de la época cuando Mendelssohn estaba haciendo cosas. Y en este caso, sobre todo, lo que llama la atención es la evolución que ha habido en unas cuantas décadas en un arquitecto que ha sido capaz de hacer, arriba a la izquierda se ve la Compañía Granadina, y que empieza haciendo cosas pues muy historicistas como, ¿cómo se llama la exposición? De figuración clásica y tal, hasta una abstracción moderna. Yo creo que ninguno de nosotros vamos a sufrir una evolución tan grande. Si vemos nuestro proyecto fin de carrera y el último proyecto que hagamos, seguro que no hay un cambio semejante. Aquí hay fotos de todos los edificios menos el de la Compañía Granadina. Sí que se ve una cierta evolución, pues hay momentos en los que... Bueno, el primero es aquel, el Banco de Madrid, que está en la Gran Vía 11, y luego, bueno, hay como mucho trabajo en ladrillo, que ahora lo veremos, pero podemos encontrar como una homogeneidad. Quizás el edificio de la compañía es el más raro. Pues es verdad que se ve ese intento como de abstracción de las decoraciones de fachada, que no creo que sea un arquitecto fachadista, ni mucho menos, ahora se verá más adelante, pero sí que se va abstrayendo hasta que al final llega esta última propuesta, que en esta diapositiva de repente la mete ahí en medio y es como claramente el edificio que ya da el salto hacia esa modernidad introducida en una ciudad que se resiste quizá a ello y que con el tiempo tiene gracia que la ha ido encubriendo y ahora ni siquiera lo reconoce ese edificio. Parte de aquí, con esta... La fachada, bueno, todas las plantas son simétricas, tienen como este orden monumental, este uso de pilastra, el ver cómo darle monumentalidad a las fachadas, pero siempre con esos volúmenes como claros. Voy a referirme siempre a la Compañía Granadina como en relación a los otros edificios, porque es el único que conozco realmente. El Padre Suárez, que lo hace un poco más adelante y que en realidad no es obra suya, pero él coge y respeta un poco el orden clasicista que tenía y lo mantiene. Hay cosas, bueno, claro, comparamos esto con la arquitectura moderna posterior y Art Deco y no tiene nada que ver, pero bueno, respetó el proyecto original, con lo cual tampoco es muy significativo. Sus edificios tienen algo en común, que el programa es muy híbrido siempre. En este caso, bueno, el banco que hemos visto anteriormente es banco y vivienda al mismo tiempo, que es una mezcla explosiva de alguna manera. No un edificio de viviendas con un banco en planta baja, sino mezcla de banco y vivienda. Aquí, aparte de tener el instituto, pues había museo de ciencias y había como usos mezclados. Tenía esa vocación como de gran edificio híbrido, capaz de hacer ciudad en sí mismo, artes y ciencias aquí mezclados. Y bueno, hay relación entre sus edificios, el de la izquierda del refugio, que he oído que había alguien por aquí involucrado en la obra sí, ahora allí, la ampliación que se ha hecho ahora. Bueno, esa foto no es representativa porque el refugio en realidad es un gran falansterio alargado que deja como patios, pero bueno. Y la fachada principal del Padre Suárez. Pues hay un orden parecido, hay ese orden clásico que intenta imponerse. Otro edificio suyo es el Colegio Mayor de Isabel la Católica, que lo hace con Prieto Moreno, con el que trabajó en la Alhambra, o más bien al que sucedió Prieto Moreno sucede a Fernando Wilhelmi al cargo de ayudante de la Alhambra con Torres Balbás, y hacen este edificio juntos en el 43. La Compañía Granadina es 2 años después. Se ve claramente el cambio de... Bueno, aquí ya hay una abstracción clara respecto a lo anterior, que se manifiesta más incluso en el Hospital San Juan de Dios, una ampliación que hace. Y bueno, el tratamiento de la esquina aquí es llamativo entre el Palacio de los Yanguas,
a la izquierda y la compañía granadina a la derecha, como pues pasa de que las ventanas tengan pues, unas pilastras y arcos construidos con ladrillo, lo cual me parece muy interesante. Un descubrimiento ha sido el trabajo que hace con el ladrillo como obras en una etapa en la que no hay mucho dinero para invertir en construcciones en piedra, y sin embargo en esos detalles de ladrillo intenta siempre darle como pues, presencia a las fachadas, y en este caso en el que cambia también de material, introduce esos azulejos verdes que se ven en la compañía granadina, que aquí os lo introduzco. Bueno, aquí la Facultad de Bellas Artes, antiguo psiquiátrico, también hecho con ladrillo, y son todas edificaciones alargadas, que para mí la mejor es el refugio, que ahora está en debate si hacer parque o meterle alguna edificación nueva, algún uso nuevo de estudiantes, que fijaos la planta que tiene. Son edificios que hacen mucha ciudad, citaba el Falansterio antes como referencia, pero es como puedo, con ladrillo, con poco dinero, y ordenando un poco las aperturas y alargándolas, haciendo patios, ¿no? Hay como al final cosas que repite, que tienen que ver con Granada, y que de esa arquitectura global, al introducirla aquí, pues aparece esa idea del patio y de edificación alargada en torno a él. Está la Casa del Lino como gran edificio industrial en donde se simplifica la fachada. Me parece interesante luego la planta que tiene, que creo que no la he puesto, tiene una planta muy ordenada, pero por ahí está. Pues es un edificio pues, para almacenes, para temas, sustituyendo un poco también a las alhóndigas en las que se pone y la compañía granadina. La fachada se simplifica y tiene esa sencillez industrial. Y en planta, si comparamos los edificios, aquí tenemos el Colegio Isabel la Católica, aquí la Facultad de Bellas Artes, antiguo psiquiátrico, todas con esa simetría. Padre Suárez, que es más volumen exento y más monumental, pero que no parte de él la idea. Este maravilloso Falansterio del refugio. La ampliación es esta de aquí, ¿no? Arriba a la derecha se ve. Rodeado de grandes huertas al lado del Colegio de los Escolapios, ahí arriba a la izquierda. Aquí está el Palacio de los Yonguas. De nuevo esa simetría y esa apertura hacia un patio que en este caso se termina de cerrar con una valla exterior. Y este edificio raro, que es la Compañía Granadina, hoy en día es difícil de encontrarlo incluso, ¿no? Después de ver los anteriores y esa radicalidad que tiene su asentamiento sobre el terreno y organización de patios, aquí la Compañía Granadina solo la detectamos porque está cubierta de negro con esas lonas, ¿no? Anteriormente, el proyecto original era así de grande. Claro, tiene mucho que ver con los anteriores. Si lo ves ahora, está pues, ese debate de si, incluso si dejarlo, si no, si cómo restaurarlo. Pero es que fijaos la radicalidad del edificio inicial, que se asienta sobre... Aquí se ve las pocas fotos que tenemos antes de taparlo. El momento, esa inquietud general sobre cómo una esquina, en vez de cerrarse, o en vez de ser simplemente una esquina, es capaz de abrigar un espacio de plaza, que en el caso este es la Plaza Alhóndiga, donde estaba el antiguo intercambio de pues, la gente que traía grano y lo vendía en Granada, ¿no? Mendelssohn, el Capitol. Hay cosas aquí que podemos criticar ahora al ver las plantas. En cuanto a esa esquina que hay en esa esquina, en el caso de la Compañía Granadina, son viviendas muy especiales. En el interior son pisos pues, que tienen un gran ventanal, pero no tiene esa vocación de espacio colectivo del edificio ni público, como pasa también en estos otros. La planta baja intentan dejarla abierta, esto como intenciones comunes modernas, que pasaba ya en la alhóndiga de grano que había anteriormente allí, como punto de intercambio. Y fijaos en el alzado inicial, que no es el inicial, en el 34 tenía una planta baja y primera. Esto Ricardo sabe mucho más que yo, que está ahí, y pido disculpas por adelantar por los errores, pero bueno, en esto creo que no me equivoco si digo que tenía una planta y una segunda y un remate de cornisa en la esquina. Y luego se amplió a estas 3 plantas en la parte de la izquierda y 2 en esta de aquí. Cubiertas planas, remate con las iniciales de la Compañía Granadina de Industria y Comercio en la esquina, y en planta se alargaba también hacia arriba, ocupando toda la manzana y dejando un gran vacío interior. Que posteriormente, esto ya en el 43, 42,
Posteriormente sufre un incendio que destroza casi toda la estructura y tras el incendio pues la recuperación que hicieron del edificio se lo carga en gran parte porque lo único que mete de valor es esta nave que se ve en el interior. Esa es la planta de cubiertas, la derecha, que no se ve bien aquí. Es diferente, así, bueno. Esta es la planta de cubiertas y aquella la inferior. Y esta nave que se ve aquí, pues era una nave con una estructura de interés, pero el resto lo que hacen es, por un lado, la cubierta plana, introducir una cubierta inclinada de teja y meter unos pequeños almacenes dentro. Por otro lado, hacia el patio interior, meten estas terrazas en L, mirando hacia adentro, y unas naves que van ocupando poco a poco, por pasos, los vacíos que hay dentro del edificio. Estas son las plantas de lo que sucede posteriormente, que es que recortan el edificio y lo dejan solo como la esquina, demoliendo la nave, y pues con estas plantas que podemos entender que si bien el edificio hacia afuera tiene esa vocación de pues ser ese gran mirador hacia la ciudad y de hacer esa esquina, al final se trata de un único apartamento que tiene una habitación con la curva, pero que sí que en otras plantas intenta pues tener esa espacialidad un poco mayor. En los ejemplos del Capitol, pues claro, hay un gran pasillo que recorre la curva. Yo voy a intentar dejar comentarios para que pudiera haber algo de debate ahora después. Estas son las secciones de lo que hay ahora mismo y los alzados. Entonces, las naves hacia el interior que se han construido, traigo algunas fotitos rápidas para que podáis conocer el edificio. Son naves iluminadas cenitalmente con algún lucernario pequeño. Aquí se ven alguna lateral y esas son las terrazas en L que se abren hacia ese espacio, construidas de metal y estropeadas, oxidadas, ¿no? Se ve aquí la estructura, cómo se ha ido. Tiene pues unas grandes medianeras que se abren hacia ese vacío de manzana anterior. El antiguo catastro está ahí. Estas son las terrazas que no son vivideras porque tienen una inclinación que no lo permite y que en el encuentro con la fachada echan todo el agua contra la fachada y contra el anagrama de la compañía, con lo cual se está estropeando. Aquí se ve la teja llegando hasta la curva. En definitiva, es como nos hemos avergonzado de esa arquitectura moderna y Valiente la hemos convertido en lo que tiene alrededor. Y en la fachada había anteriormente, estaba como pintada de verde con unos cristales transparentes encima, que tras el incendio se sustituye por estos azulejos que se ponen casi iguales en el baño interior, como se ve ahí. Luego por dentro tiene detalles interesantes de herrajería. La escalera también tenía cierto interés volumétrico, pero le han puesto un ascensor en medio. Y estos son, bueno, os presento el proyecto muy rápido, como crítica, porque yo el resto no sé explicarme bien, pero a través del proyecto quizá más. En rojo aparecen aquí las edificaciones que se pretende demoler alrededor. Es un proyecto que está pues, ahora mismo con un primer paso aprobado en Cultura y estamos a la espera para hacer ahí un hostel grande de una empresa madrileña que tiene allí uno grande también. Entonces, bueno, pues la edificabilidad había que materializarla, pero la idea es mantener esos espacios interiores, esos patios. Entonces aparecen unas edificaciones así, se mete como las pastillas B y C, dejando 3 patios. El proyecto lo que quiere es hacer una crítica a través de la propuesta, que es la planta baja debe ser continua hacia la ciudad, intentar dejarla abierta y que haya ese intercambio de la antigua Alhóndiga y de lo que pretendía ser esos almacenes y laboratorios que había en un principio en plantas altas, pero almacenes de intercambio abajo. Entonces la planta baja es continua, intenta hacer un gran patio en el que entre luz. Los edificios nuevos pues, se apoyan sobre patas para dejar todo ese espacio continuo. Las plantas altas intentan hacer una crítica a esa distribución, que yo no me meto ni mucho menos con el arquitecto, ¿no? Me acuerdo de un profesor que decía que el que sabe de su obra habla de la obra, el embaucador solo habla del autor. Entonces yo, hablando de la obra, me ciño a ello. La distribución, la verdad, que tiene quizás menos interés que la propuesta en sí volumétrica inicial del edificio y hacia afuera y esa capacidad para hacer plaza. Entonces, lo que pretende el proyecto ahora es pues, lo de la arquitectura moderna, de hacer independencia estructural respecto al contenido y que el contenido actual pueda cambiar en el futuro. La estructura se refuerza porque con el incendio se volvió a construir con poca calidad, pilarillos de hormigón muy finos,
Entonces se meten unos muebles que organizan habitaciones de hostel, en los que dentro de cada habitación hay luego espacios intermedios de relación. Bueno, más que eso, cada cama tiene luego un espacio alrededor en el que lo hace un poco suyo, pero son habitaciones de hasta 12 personas. Y ese mobiliario pues, es capaz de dejar la estructura más libre y espacialmente más cambiable y flexible. El tejado, quitar la teja inclinada, devolverle su horizontalidad y al lado de hacerla también horizontal la cubierta nueva. La fachada, pues demoler los edificios que hay en las construcciones de arriba y dejar que el edificio que gira se introduzca en el vacío de manzana, elevándose un poco. Y luego, como tercer tema, la continuidad de esa plaza exterior con los patios interiores, ese gran vacío de manzana, pues hacer que la nueva edificación pastilla que se mete deje un espacio debajo, que el terreno pueda bajar y que haya un graderío ahí en el que pues siga habiendo ese intercambio. En definitiva, yo otra cosa no sé hacer, pero a través del proyecto yo creo que está como esa puesta en valor de lo que tiene este edificio, que yo creo que es radicalmente diferente de los anteriores. Creo que es emblema de su momento, no tengo en la cabeza otro que haya tenido esa rotundidad de la inserción en la manzana de este. Y no sé, me gustaría transmitiros ahora mismo, pasaros la palabra o que hicierais comentarios al respecto, ciñéndome un poco a los 15 minutos que me ha dejado Alejandro. Y ya está. Se trata de, no sé, hablar de este arquitecto, creo yo, es la intención de estas charlas. Y mi reflexión en general, pues valoración general es un trabajo espectacular con el ladrillo, con poco dinero, pero haciendo volúmenes que son capaces de hacer ciudad y patios, yendo cada vez a una abstracción de esa fachada hasta que llega esta propuesta, en la que las ventanas pues, no son corridas como en el Mendelssohn o en estos otros edificios, sino que pues, siguen siendo ventanas con machones que luego pone azulejo para intentar darle esa continuidad visual desde fuera. Pero hay como ambiciones que me imagino perfectamente luego con el cliente o con quien sea, debatiendo si es posible o no, diciendo, bueno, pues por lo menos vamos a intentar que, que parezca eso. Pero sí que tiene ese contacto con el suelo y con la plaza y continuidad, no sé. ¿Cómo lo veis? A mí me gustaría preguntarte, Ignacio, un edificio como la Compañía Granadina, que está catalogado, que además está recogido en todas las fichas de catálogo de Granada, de Docomomo, de todo, una vez que ya se le quitó esa parte que hacía tan interesante, pues esa de manzana completa o esa estructura en L que nos has contado, ¿crees que a día de hoy sigue teniendo valor como para seguir conservándolo? ¿O al haberle cortado una parte tan importante y dejar solamente casi un pequeño guiño a la esquina, pues ya se le ha quitado esos valores patrimoniales y a lo mejor no debería de conservarse lo que hay actualmente? Además que se quemó y se hizo casi entero nuevo. Pues yo ahora mismo no quiero tirarlo, no sé, vamos, creo que tiene más valor porque sí que hay partes originales y sí que tiene un poco esa memoria. Hay muros originales, hay detalles de herrajería originales, hay algo, ¿no? Hay algo ahí que aporta más que hacerlo tú entero nuevo. Y es raro, ¿no? Es como, pues sí, tala un árbol y al final queda como el tronco que podía arrancarlo y sería más fácil meter algo nuevo, un gran parking, ¿no? Ahí si lo quitas. Pero no sé, por lo menos yo en el proyecto, que está ahí la respuesta, aparte que no te dejarían porque está catalogado, pero me parece muy buena pregunta. Se podría quitar. Yo creo que no hay que tener miedo a estas cosas, hay que ser valiente, pero desde mi punto de vista hay alguna capa ahí a ese palincestro que está aportando como resistencia, ¿no? A esos embates. Ha aguantado hasta ahora, le ha pasado de todo, pero no sé, por lo menos da para contar historias. Tiene esa plaza asociada, es verdad que la curva la hace bien. No sé, yo creo que la estructura en planta baja es alta y te permite esa continuidad. Y constructivamente tiene ahí pues, un trabajo en piedra Sierra Elvira que está bien. Yo creo que aporta más dejándolo que quitándolo. Los edificios que han hecho al lado son terroríficos, justo a continuación. ¿Te imaginas si fuera continuo? Sería estupendo. Hay preguntas calientes, ¿no? Como esa. Lo damos por concluido porque una de las ideas que además agradezco, Ignacio, que se haya casi cumplido en tiempo, era que las conferencias duraran 15 minutos, por eso de que no se nos hiciera especialmente largo.
agradecer a Luis Cuadrado. ¿Dónde está? ¡Uy! Ah, no te veía, digo, está cambiando. Que nos ha dejado el material que él tenía y tenemos ahí los planos que él nos lo ha aportado, que estamos a ver si los digitalizamos, y un montón de fotos. Y bueno, Antonio Navarro, que también se ha ido, que ha hecho todas las fotos de los edificios, quitando la de la compañía que nos la ha enviado Ricardo, porque como está con las lonas no la teníamos. El resto de fotos la ha hecho Antonio Navarro, y que además la idea surgió casi un poco un día hablando con él, porque su padre fue un arquitecto de aquí de Granada que hizo muchos edificios en Constitución, Doctor Olori, Salomar 2000 en Salobreña, y hablamos un día de eso, ¿no? De todos esos arquitectos de aquella época que han desaparecido un poco, por lo menos en nuestro recuerdo, ¿no? Y bueno, agradecer también a Copyplanes, que nos ha hecho la impresión, y a Intégrate, que está aquí grabándonos, y a todos vosotros por asistir, a Ignacio, por supuesto, por cogerme el guante, que yo siempre meto a todo el mundo en algún pequeño lío, pero bueno, controlable. Y nada, muchísimas gracias por asistir, que me encantaría veros el mes que viene en el siguiente arquitecto que hagamos. Ahí hemos dejado unos pequeños calendarios para que cojáis unos tarjetones, para que os llevéis, si queréis, alguno de recuerdo, que están señalados en circulitos las próximas sesiones que coinciden con el último jueves de cada mes, y que me encantaría veros. Y bueno, agradeceros de nuevo a Macarena, a Ricardo y a todos por asistir, y muchísimas gracias. Y ahora, si queréis, vemos la exposición. He dejado en la silla algunos pequeños fichas informativas. Le hemos puesto de fuera a dentro, desde el 1 hasta el 8, y luego, bueno, a nivel, aquí tenemos un pequeño montaje de imágenes, y luego pues la bibliografía, los libros que hemos encontrado, y algunos planos, tanto de la compañía, que eso se puede descolgar y cogerlo, que está pensado para eso, y allí también tenemos los del refugio, que están ahí detrás colgados, y habíamos impreso, que ahora lo vamos a poner por aquí, algunos planos, que son los del Patronato de la Alhambra, de su época con Torres Balbás, que me parece también muy interesante, como he dicho al principio, esas 3 etapas. Entonces, muchísimas gracias de nuevo, y nos vemos el mes que viene.